Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profesora. Buenas. Vamos a esperar un ratitito hasta que vayan conectándose el resto para poder empezar. Están 17. $19, $20, $18, $60. Bueno, a ver, un minuto más y ya empezamos. Bueno, vamos a comenzar, chicos. Buenas tardes una vez más para todos. Vamos a comenzar lo que sería nuestra continuación de la clase pasada, ¿verdad? O sea, nosotros estábamos en la unidad 4 y en la unidad 4 había dos temas, que era función exponencial y función logarítmica. Y esa es la que hoy vamos a dar y que terminar, ¿verdad? Obviamente al terminar la unidad ya van a tener más cosas que van a tener que cargar en el trabajo práctico. Y están todas ya las indicaciones en la actividad que les dejé en la plataforma con lo que es la función logarítmica. Bueno, vamos a empezar. Bueno, estamos en la semana número 6 ya, otra vez, ¿verdad? Es desde el 12 al 17 de octubre la sexta semana, ¿verdad? Y estamos, como ya les había dicho, en la unidad 4, que es la función logarítmica o función logaritmo. Vamos a ver en este caso lo que es función logaritmo de su logarítmica, concepto, características, casi las mismas cosas que el de función exponencial. Representación gráfica. Obviamente la representación gráfica, más que nada, nosotros su característica es lo que tenemos que saber. Porque gráfico es medio difícil ahora que yo controle o nada de eso, porque como estamos virtual. Bueno, y la función logaritmo y función exponencial. Inversas, dice. Propiedades de la función logaritmo. Nosotros en la anterior clase, como ya les había dicho, estábamos con la función exponencial. De hecho, por algo el programa en sí está marcado de esa forma. Primero la exponencial y después la logarítmica, porque son unas funciones que tienen una relación, ambos son inversas. Y una hay que saber para poder resolver la otra. Entonces, por eso es que están en la misma unidad. ¿Pero qué es una función logaritmo? Dice acá el concepto. Es el exponente a que debe elevarse a una base positiva y distinta de la unidad para obtener una potencia igual al número dado. Eso, vean, esto que está acá sería como una fórmula, o sea, es la función, ¿verdad? Logaritmo, y nos dice que la base a debe ser distinta de 1, o sea, tiene que ser mayor, tiene que ser positiva y no tiene que ser 1, me dice por esta a. Aquí ven que tengo una x, esta sería así, la función, o sea,
lo que sería la representación en forma general de la función logaritmo. Bueno. Y si se dan cuenta, acá tenemos los gráficos, están los dos. ¿Por qué los dos? Porque uno es el que es creciente y otro decreciente, ¿verdad? Este celestito que va bajando acá con mi cursor, que voy mostrándoles, es el que es decreciente. Y el rojito, este que va subiendo acá, es creciente. Entonces tiene esas mismas características que tenía también la función exponencial. Exponencial, sí. Continuamos para ver algo, las características en sí sería esto que yo le estoy diciendo el concepto general, en forma general y así, ¿verdad? Para hablar en términos más concretos, vamos a ir viendo con ejemplos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, dice, sea la función logarítmica y igual al logaritmo de base 2 de x. Esta es una función donde tengo que su base es 2 y x está acá como parado. Ven que la base aquí de este logaritmo es un número entero y positivo. Entonces nosotros podemos identificar a esta función logaritmo como una función creciente. Crece de esta forma. Si observan acá donde tengo la x y la y, puedo identificar donde tengo la x, son números, ven, acá tengo 1 sobre 4, 1 sobre 2, 1, 2, 4, 8. Aquí no hay un solo valor que sea negativo. Mientras que aquí en la y me da resultados negativos y positivos, ambas a la vez. No voy a entrar a detallar tanto todavía cómo se podría hacer. ¿Por qué? Porque nosotros la función logaritmo podemos hasta cierto punto, estoy buscando mi calculadora, podemos hacer hasta cierto punto en la calculadora que es la más avanzada. Esta no la es, esta es la comunal. Entonces, ¿qué ocurre con la gente que de repente queremos calcular el logaritmo porque deberían de poder hacerlo, ¿verdad? Hay calculadoras que sí podemos cargar, obviamente, la base, darle valores, incluso van a darse cuenta qué valores no van a poder cargar porque les va a rechazar, porque el logaritmo no acepta todos los números, ¿verdad? Entonces van a poder encontrar y les va a decir no existe en la calculadora. Pero no todas tienen esa calculadora. Y además que en matemáticas sí eran en presenciales, ¿verdad? Y de hecho no debería ser ni siquiera en virtual, que ustedes solamente sepan manejar la calculadora, sino tienen que saber el por qué y cómo se puede sacar de otra forma. Si yo no sé usar o no tengo una calculadora para poder sacar los valores para x e y en el logaritmo. Este es un poco más complejo, porque no se puede así nomás darle. Vamos a ir viendo las características y más adelante van a ver cómo se puede hacer y dar valores a x e y para sacar el logaritmo y poder graficar de repente, cosa que yo no le voy a obligar, como les digo, es más las características, pero hay que saber, ¿sí? Bueno, dice acá, la función es positiva para todo valor que x sea mayor a 1. Yo le tengo que dar valores de x mayores a 1. Acá, por ejemplo, 1 sobre 4, 1 sobre 2, tienen que ser mayores a 1 y es negativa. La función es positiva para todo valor de x mayor a 1 y es negativa para valores de x mayor que 0 y menor que 1. O sea, negativos serían entre estos valores, entre 0 y 1. No quiere decir que sea 0 y 1, sino entre esos valores. O sea, hay decimales entre estos dos valores que puedo darle a esta función logarítmica. No está definida para valores negativos de x, o sea, yo no puedo darle valores negativos también. La función es creciente, aquí vimos en el gráfico que es creciente. La curva donde ahora corta. Sabemos que la función exponencial en la clase anterior tenía un lugar concreto donde se cortaba en el eje y en este caso se corta en el eje X. Ahí hay una diferencia. Luego dice, observación, todas estas consideraciones de la función logarítmica son válidas para todos los casos en que la base de los logaritmos es mayor a 1. Mientras que esta base que está acá sea mayor a 1, sea a partir de 1,5 o 2 en adelante,
Todas estas características cumplirían con esta. Pero hay una cosa en particular que ustedes lo que más resaltan esta función logarítmica y las características que más tienen que tener en cuenta es donde corta su eje, en este caso corta el eje X en el punto 1, 0 ahora, y que, por ejemplo, yo cómo puedo identificar sin graficar que esta función es creciente o decreciente. ¿Dónde voy a identificar? Acá. Siempre que yo tenga un número entero acá positivo, aquí, donde está la base, donde está el 2, yo voy a poder decir que esta función es una función creciente. ¿Está? Veamos el otro caso. ¿Cuál sería el otro caso? Cuando tengo la base, una fracción, acá tengo el g de x igual a logaritmo de base 1 sobre 2x, ¿verdad? Aquí vemos también que en la tabla tenga unas especificaciones, que en la X tengo acá fracciones, ¿ven? Y tengo números enteros, y en la parte donde dice log es realmente donde tiene que estar la I. En este caso, nomás por el gráfico, se puso nomás logaritmo, pero ven acá que tengo valores que dan como resultado positivos y negativos y también el cero. En este caso en concreto se dan cuenta que va bajando y es decreciente. Y cruza también en el punto 1, 0, o sea, corta en el eje X. Esas serían las características más importantes, ¿verdad? Entonces acá las especificaciones o todas las características en sí son semejantes a la anterior, pero sí hay una diferencia en que la función es decreciente, ¿verdad? La mayoría de todos los casos son iguales, pero como yo les digo, lo que ustedes tienen que tener en cuenta, si yo les pregunto en el examen parcial, por ejemplo, obviamente ya no entra, esta clase ya no entra en el examen parcial, pero en la anterior, en las siguientes, por ejemplo, si yo les pregunto, identifica si esta función es creciente y decreciente, yo les pongo uno de los dos, o este o el anterior. Ustedes pueden identificar esta función, dónde se puede cortar, porque siempre debe cortar en 1, 0, o sea, tiene que atravesar al eje X, y también usted puede identificar si es creciente y decreciente. Es creciente cuando aquí es un número entero, positivo, y es decreciente cuando aquí es un número fraccionario. Entonces ahí directamente ustedes ya le estudian qué es lo que nosotros hacemos con estas funciones desde que empezó nuestras clases. Lo que nosotros estamos haciendo es estudiarle a cada una de estas funciones sus características. Y hoy, por ejemplo, creo que ya terminamos todo lo que son funciones. Ya dimos función lineal, función cuadrática, función logaritmo y función exponencial. Ya estamos dando ya las principales, porque hay muchas más otras funciones, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es profundizar en ellas. Una vez hecho esto, empezamos con las, antes de terminar, antes de concluir o pasar a lo que son las propiedades, está donde yo les quiero que tengan en cuenta, porque esto va a ser importante para luego poder desarrollar las propiedades de los logaritmos. La función logaritmo y la función exponencial inversas. Aquí, por ejemplo, chicos, acá donde estoy marcando, en la lámina, esta es la función exponencial de forma general, obviamente, a la x igual a n. Esta n sería i, ¿verdad? Pues cambié nada más para que tengan en cuenta, ¿verdad? Cuando voy cambiando y modificando, no es que lo hago porque sea, no sé, lunática y les cambio cada rato las letras, no. Es que siempre en matemática va a cambiar un momento dado una letra, ¿verdad? Y esta n representa la i, ¿verdad? Esto sería la función exponencial. ¿Qué ocurre? Dice, anotamos. Y esta sería la función logaritmo, esta que está acá. Logaritmo de base a n igual a x. Esta sería la función logaritmo. ¿Qué ocurre? Son inversas, ¿por qué? Porque yo puedo agarrar la función logaritmo y pasar la función exponencial. Yo puedo cambiar eso. ¿Para qué? Para que no lo use la calculadora y pueda hacer el cálculo y sacar el valor para el logaritmo. Entonces, si yo sé hacer la función exponencial de ecuaciones exponenciales, yo puedo sacar el resultado que le falta a la función logaritmo. Así nomás. Aquí, por ejemplo, tengo
3 al cubo es igual a 27. El logaritmo de base 3 de 27 es igual a 3. Donde la base es 3 y 27, este que está acá sería la n, ¿verdad? Esto va a ser lo que yo voy a buscar en el logaritmo y 3 va a ser el resultado. Vamos a ver otro caso. 2 a la 5, 2 exponente 5 igual a 32. Aquí va a ser logaritmo de base 2, este 2 que está aquí, este que está acá, queda como la base del logaritmo. Este 32 se le posiciona dentro del logaritmo, que sería lo que vamos a buscar, y el exponente de la forma exponencial sería el resultado. Y así cada uno de estos. Aquí, por ejemplo, tengo uno en forma de fracción. Aquí, por ejemplo, podemos notar que podemos nosotros el logaritmo convertirlo en una función exponencial y vamos a poder sacar un resultado para el logaritmo. Bueno, a lo mejor está mareadito todavía, pero ahora aquí van a entender bien. Las propiedades de los logaritmos. Nosotros en la clase anterior siempre toco la otra clase porque se compenetran, ambos se llevan de la mano. En el anterior caso, en la función exponencial teníamos 8 casos más o menos de A a la H, los casos de ecuaciones exponenciales. En este caso, las propiedades, yo no voy a tocar ecuaciones de logaritmos porque es mucho más complejo, ¿verdad? Entonces, lo que voy a tocar son las propiedades de los logaritmos, que son 4 nada más. Pero son un poquito larguitos, ¿verdad? Porque tiene un desarrollo. Las propiedades de los logaritmos se dan para un producto, cociente, raíz y potencia. Entonces, para el de producto me dice que el logaritmo de un producto de factores positivos es igual a la suma de los logaritmos de cada uno de los factores. Esto que está aquí sería la fórmula, como si fuera una fórmula. Ahora tengo un producto de los logaritmos y esto yo puedo, si es un producto, yo puedo convertirlo o separarlo en una suma. Eso me dice. Entonces voy a hacerle este ejercicio que está aquí. Voy a acercar mi computer a mi mesa. Vamos a ver. Voy a copiar el ejemplo. Es logaritmo de base 2, 64 por 16 igual. Esto voy a bajar. Ahí. Bueno, ¿qué me dice en este caso esta propiedad? En esta tengo que separar, dice, si esto es un producto, yo puedo llegar a hacer una suma de esto. Entonces lo que voy a hacer es logaritmo de base 2 de 64 más logaritmo de base 2 de 16. Eso me dice la propiedad, ¿verdad? Pero yo necesito sacar este y este su valor. Entonces yo debo hacer un cálculo auxiliar, ¿verdad? Entonces voy a bajar el logaritmo de base 2 de 64. Yo tengo que convertir al exponente, a la función exponencial. Entonces recapitulamos. ¿Cómo yo hago para convertir a la función exponencial este logaritmo? Yo veo la base. Esa base va a ser 2. Esta acá, esta. Esta base va a tener el exponente x, que es igual, y el 64 es el que va a estar de este lado. Entonces, la base del logaritmo va a ser la que tiene la x. Y el número que está dentro del logaritmo va a ser lo que va a estar del otro lado para la función exponencial. Entonces hago lo que ya aprendí la clase anterior. Voy a descomponer este 64 para que las bases sean iguales. Entonces hago 64 dividido 2, 32. Entre 2, 16. Entre 2, 8. Entre 2, 4. Entre 2, 2, 2, 1. ¿Cuántas veces 2 tengo acá? 2, 4, 6. 2 a la sexta.
¿Qué yo tenía que hacer en la función exponencial? Igualar. Entonces esto va a ser 2x igual a 2 a la sexta. Una vez que tengo mis bases iguales, esto yo ya puedo tachar y entonces yo bajaba el exponente que me sobra, que en este caso va a ser x es igual a 6. Ya tengo, de mi cálculo auxiliar, ya tengo lo que es logaritmo de base 2 de 64, esto es 6. Más, ahora me falta el logaritmo de base 2 de 16. Y si ustedes se percatan, acá yo ya descompuse el que es de 16, que está acá, 64, 32 y 16. Y acá yo ya puedo ver cuántas veces 2 tengo acá. Y en esto es 2 a la cuarta. En todo caso, si ustedes no manejan esto, pueden hacerlo acá. Hago otra vez. Voy a sacar acá logaritmo de base 2 de 16 y voy a convertir. Mandar hacia allá mi computadora para que se vea. Voy a convertir, va a ser 2x igual a 16. Este 16 es 2 a la cuarta al descomponer. Entonces hago 2x igual a 2 a la cuarta. Esto tacho, x es igual a 4. Entonces, puedo hacer ese cálculo por separado si es que ustedes quieren. Pero si no, ustedes ya pueden verificar acá si es de la misma base. Entonces significa que x es igual a 4 para el logaritmo de base 2 de 16. Entonces ese va a ser 6 más 4. Al final, esto su resultado va a ser 10. Y ahí termina en este caso, ¿verdad? En este caso se termina de esta forma. ¿Ven por qué es importante la función exponencial? Porque entonces nosotros podemos resolver esto en base al logaritmo, podemos resolver en base a la función exponencial. Obviamente tiene un proceso un poquito largo. Vamos a ver el otro caso. A ver. Ahí está. El otro caso dice el logaritmo de un cociente. El logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. ¿O qué significa? Que el cociente de A sobre B se hace una resta, ¿verdad? Entonces, esto sería como una fórmula, esto que está acá, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Logaritmo, de mi pincel ya no da más otra vez. De base 2 de 32 sobre 8. Ese sería mi ejercicio. Voy a bajar. Ahí. No sé si se ve bien. Perdón por mover tanto con eso. Entonces hago. Esto es el cociente. Voy a hacer la propiedad. Se puede convertir en una resta. Logaritmo de base 2 de 32, logaritmo de base 2 de 8. Entonces, ¿qué hago? Voy a buscar el logaritmo de base 2 de 32 primero. Voy a convertir logaritmo base 2 de 32, convierto la base, en este caso es 2 otra vez, a la x, igual a 32. Entonces, tengo que descomponer el 32 entre 2, 16, 2, 8. 2, 4, 2, 2, 2, 1. Esto significa que es 2 a la quinta. 2x es igual a 2, 5. 2, 4, 5. Tacho esto, x significa que va a ser 5. Ahí tengo 5. Veo el otro caso, entonces voy a poner esto acá, mi cálculo auxiliar. Es igual. Entonces el logaritmo de base 2 de 32 va a ser como resultado 5. Menos el logaritmo de base 2 de 8. Acá tengo también la descomposición y acá tengo 2 al cubo.
Entonces, 2x igual a 2 al cubo, tacho esto, x igual a 3. Yo hago directo nomás. Entonces, esto es 3. Porque 8 al cubo me sale 2. 8 al descomponer es 2 al cubo. Esto al restar, obviamente me va a salir que el resultado es 2. Entonces, en este caso, la propiedad entonces de un cociente, yo puedo separarlo en una resta o una diferencia, ahora se dice también, y cada uno de estos logaritmos cada uno de ellos debo convertirlo a un exponente fraccionario, debo convertirlo a un exponente, ecuación exponencial, cada uno de ellos, y saco mi x, ¿verdad? El que practicó a lo mejor ya va a identificar cómo hacer. Después tenemos el otro caso. Este es el segundo. Vamos por el tercero. El logaritmo de una potencia. Dice, el logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base de la potencia. Parece trabalengua, pero es súper sencillo. Acá está la fórmula del logaritmo. Acá, en términos vulgares comunes, ¿qué es lo que ocurre? Esa n que está como exponente baja y multiplica el logaritmo debajo. Es decir, vamos a ver en el ejemplo, logaritmo de base 3 de 9 a la menos 3. Ese sería el ejercicio. Voy a bajar. Ahí. Y dice, esta es la potencia. Me dice que esta potencia se tiene que convertir en un producto. Entonces quiere decir que el que tenga como exponente, sea el número que sea, baja y queda multiplicado por el logaritmo que tenemos. Sea cual fuera, el exponente baja y el otro queda multiplicado. Entonces yo simplemente debo buscar el logaritmo de base 3 de 9 que está acá. Entonces hago mi cálculo auxiliar. Va a ser logaritmo de base 3 de 9. Voy a convertir en un exponente. Siempre atiendan bien que para convertirlo en ecuación exponencial, este 3 es mi base. X yo ya le pongo a esa base. ¿Está? Y el 9 es el que va a estar ahí enfrente después de la igualdad. 9. Entonces ahí esto se convirtió en una ecuación exponencial. Entonces voy a descomponer 9 entre 3, obviamente ahora 3, 3, 1. Esto va a ser 3 al cuadrado. Igualo a 3x igual a 3 al cuadrado, se simplifica o se tacha, x igual a 2. Entonces tengo que mi x va a ser igual a 2. Esto que estoy haciendo aquí, para los que se conectaron y a lo mejor ni miraron toda la clase anterior, esto es lo que desarrollamos la clase pasada. Entonces, tengan en cuenta que no van a poder resolver casos de logaritmo si no saben los casos de la función exponencial. ¿Está bien? Entonces, eso tienen que tener en cuenta. Vamos a terminar aquí. Tengo entonces que menos 3 por, ¿cuánto es el logaritmo de base 3 de 9? 10 minutos. De 3 menos 3 por el logaritmo base 3 de 9 me salió que es 2. Entonces la multiplicación va a ser en este caso 6, pero como tiene signo negativo, está con signo negativo. Va a ser menos 6. Vuelvo a repetir, cuando tengo una potencia, entonces el exponente menos 3, en este caso el que tenga cualquiera fuera, ¿verdad?
baja y queda multiplicado por este logaritmo. Esto convierto en una función exponencial, saco el valor de mi x, para eso deben de ser iguales las bases de la función exponencial y el resultado marco acá, pongo aquí para multiplicar. ¿Está? Bueno, a ver, el último, chicos. Luego de esto está el caso del logaritmo de una raíz. El logaritmo de una raíz es igual al logaritmo de la cantidad subradical dividido por el índice de la raíz. Esta sería mi fórmula. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que ese índice de mi raíz pasa a convertirse en un denominador. El que tenga como índice esa raíz va a pasar a ser el denominador y va a dividirle al logaritmo de base a de a, ¿verdad? Que va a estar aquí. Vamos a ver en el ejemplo. Logaritmo de base 3, raíz de índice 4, 9. Voy a bajar. Así se ve ahí. Este sería el logaritmo de una raíz. ¿Qué me dice la propiedad? Que yo puedo esto convertirlo en un cociente o en una fracción. Entonces me dice que voy a tener una fracción así. El índice va a ser el denominador ahora y el resto va para arriba, para el numerador. Logaritmo de base 3 de 9. Lastimosamente borramos todo esto se hace el mismo procedimiento, esto tengo que convertirlo en exponente, función exponencial, va a ser el logaritmo de 3, 9, habíamos dicho que el 3 va a ser la base, x pongo ahí, y aquí 9. 9 voy a descomponer que era 3x igual a 3 al cuadrado. Convierto todo esto ahora en función exponencial, tacho, y ya sé que x va a ser igual a 2. Entonces, en el lugar de aquí del logaritmo base 3 de 9, yo voy a poner el resultado de la x, que en este caso es 2, sobre 4. Al ser estos números pares, obviamente puede ser divisible o se puede simplificar todavía. Entonces esto va a ser 1 y esto va a ser 2. Esto pueden hacer en la calculadora, esto sí es fácil. Y ahí el resultado que me queda es 1 sobre 2. Entonces este sería el cuarto caso o la cuarta propiedad de los logaritmos, donde tengo una raíz y el índice es el que se convierte en el denominador a dividir al otro logaritmo. Y después todo el procedimiento es el mismo, convertir en exponente racional, ya le voy a decir, ya se me quedó en la cabeza, función exponencial, sacar la variable x, hallar la incógnita y esa es reemplazar para poder dividir, ¿verdad? Hasta ahí serían los cuatro casos, las cuatro propiedades. Entonces ya vimos todos los conceptos, las características principales de ellas, que ambas son inversas, por eso tienen una estrecha relación ambas. Y vemos las cuatro propiedades que sí o sí deben tener todos estos criterios. En cada uno de ellos tienen, cuando es un producto, tenemos que va a ser una suma. Cuando tenemos que un cociente va a ser una resta. Cuando tenemos que una función potencia, el exponente en sí baja y queda como un producto. Y luego tengo el de la raíz, donde el índice de esa raíz va a dividirle a ese logaritmo, ¿verdad? Esto sería completo hasta aquí para la unidad 4 y con esto se termina la unidad. Vamos a mirar los ejercicios que tenemos ya que tenemos tiempo. Si quieren consultar algo antes, a ver dónde está el ejercicio acá. Acá tenemos los ejercicios que van a poder resolver y desarrollar
Acá dice expresa como logaritmo, obviamente este está en forma exponencial, van a tratar de expresarla en forma de logaritmo. Este va a ser, van a calcular la x, que obviamente es como en forma, pasando a la función exponencial también, todo en base a la función exponencial. Y acá están los ejercicios de las propiedades, toditos son estos de las propiedades, hay 20. Yo les pongo acá como observación ya lo que van a tener que cargar en el trabajo práctico. Dice, se finaliza la unidad 4, se debe presentar para el trabajo práctico de la función exponencial, de la anterior clase habla aquí, de la función exponencial van a sacar 2 ejercicios de cada caso, hay de la A a la H, 2 de cada caso van a sacar. Ustedes van a elegir. Y la función logaritmo también tiene 4 propiedades de las cuales van a sacar 2 de cada uno también de todos estos ejercicios que están acá. Estos 2 no, de estos 2 no, del primero y el segundo. Acá está, a partir de acá donde dice calcula el logaritmo de los siguientes ejercicios, a partir de acá están el de producto, el de división, el de potencia y de raíces, ¿verdad? Y ustedes de ahí van a elegir 2 de cada uno. Está 2 de una propiedad, 4 hay, ¿verdad? 2 de 2 de 2 de 2. Y este también, así. Va a ser para la función exponencial. Hasta ahí, por ejemplo, estamos, yo les había pasado la vez pasada cuándo sería la entrega de los trabajos prácticos. Ya tienen todo. Semana 12, estamos en la semana 6 recién. O sea, todavía hay un largo trecho por caminar. Lo único que tienen que tener en cuenta es de no perder tiempo y esperar al último día, porque en esa fecha se va a recepcionar los trabajos prácticos. Y como tengo ese tiempo todavía, y el que vea este video por lo menos va a poder saber que ustedes les mandé un formato, en ese formato me tienen que hacer. Yo no les estoy pidiendo a ustedes que tipeen los ejercicios, no. No les estoy pidiendo eso porque es imposible. A medida que vayan haciendo ustedes van a poner la carátula, o sea, la portada, ya tiene el tema, usted no hace falta que le cambie, si ya es el tema, yo ya les puse. La introducción sí van a poner. ¿Qué es lo que vamos a hacer, profesora, en la introducción? Y van a poner simplemente lo que estamos dando. La unidad 1 se desarrolló tal cosa, la unidad 2 tal cosa y así. Y en la conclusión que aprendieron, ¿verdad? Espero que algo. Y en medio del desarrollo, yo sé que hay una forma, no sé, los alumnos son ingeniosos en eso, de que se ponen en el desarrollo las fotos, sacan las fotos de sus cuadernos desarrollando los ejercicios y plasman en ese ejercicio, en el Word, ¿verdad? Y ahí ya después pasan a PDF para enviarme al correo, ¿está bien? Entonces, esas serían las indicaciones para el trabajo práctico. ¿Alguna consulta que tengan? Tengo 1 minuto y medio. Tengo cualquier cosa si me quieren preguntar, ya que tenemos tiempo. ¿Nada? ¿No? Bueno, se termina el tiempo. Quiero que ya está la asistencia y también están las preguntas en el foro para que puedan contestar. Son 2. ¿Está? Gracias por estar, chicos. 23.